Mira, yo creo que si no podemos ponernos de acuerdo en el Congreso, ella debería gatillar su renuncia para forzar entonces un proceso electoral inmediato. Estamos conectados con Carlos Anderson, congresista. ¿Cuál es tu condición, Carlos? Yo me confundo con la situación de los congresistas. Tú eres no agrupado en este momento, ¿no es verdad? Exacto, no agrupado, independiente. ¿Qué es lo que piensas tú de este tema? Muy buenos días. Muy buenos días ante todo. ¿Qué pienso yo de todo? Mira, como tú sabes, yo estoy... A ver, mis visiones siempre las pongo al frente, ¿no? Yo creo que el gobierno de la señora Boluarte, en este mes y algo, se ha mostrado casi tan incapaz como los gobiernos anteriores, el gobierno del señor Castillo, porque lo que estamos viviendo ahora es consecuencia, por ejemplo, del fracaso de la inteligencia, de los servicios de inteligencia. Tú lo has señalado también, yo lo señalé en el Pleno, ¿no? Es increíble que el dicho dice guerra avisada no mata gente, ¿verdad? Y aquí había muerto un montón de gente porque sencillamente los servicios de inteligencia no tuvieron la inteligencia necesaria para identificar quiénes son los violentistas, ¿no? Para identificar con quiénes se puede dialogar, para desarmar de alguna forma lo peor que hemos visto de la violencia, ¿no? Ahí hay un fracaso evidente, ¿no? En segundo lugar, creo que ha fracasado también en el sentido de que la señora Boluarte ahora habla, por ejemplo, de los radicales de izquierda. Y claro, ella no tiene mucha legitimidad en ese sentido, porque ella ha sido parte de ese gobierno, ella ha sido parte de todo ese mensaje de odio que se dio por todo el país con Aníbal Torres. O sea, yo nunca la vi decir algo diferente, ¿no? Entonces está cosechando un poco lo que se sembró. Así que ella debería tener mucho cuidado con las palabras que usa, ¿no? Porque si no carece realmente de credibilidad. En tercer lugar, ha habido un fracaso con relación a la política internacional. Han sido demasiado lentos, ¿no? Para poner afuera, para que la comunidad internacional sepa con seguridad que lo que hubo aquí fue un golpe de Estado de parte del señor Castillo. Porque allá afuera ahora todo el mundo dice que ha habido un golpe de Estado del legislativo contra el señor Pedro Castillo. Entonces, estamos en una situación realmente muy, pero muy difícil por los errores, en parte, ¿no? de este gobierno. Y yo lo que creo es que tenemos que escuchar con claridad lo que nos viene diciendo la ciudadanía. Yo lo he dicho también claramente, desde mi perspectiva, el Congreso ya terminó. O sea, nosotros hemos sido vacados por la ciudadanía. El señor Castillo fue vacado por sus propios hechos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es actuar de manera responsable. Yo soy de la idea, ¿no? Que las elecciones deberían ser en abril, si es que podemos hacer las reformas, pero pareciera que nadie quiere hacer las reformas. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, claro, vamos a ir, y si hay que votar porque sea el próximo mes las elecciones, yo voto, porque yo creo que hay que dar una respuesta política lo más rápidamente posible. Pero sí noto que nos estamos jugando que el próximo gobierno caiga en la misma situación, porque no hemos resuelto, por ejemplo, el tema del voto de confianza, no hemos resuelto el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente, no hemos ampliado el 117 para que haya otros mecanismos para poder evitar que tengamos como jefe de Estado pues al jefe de una mafia, ¿no? Entonces, si no hemos hecho eso, que eso es realmente lo que yo creo que podríamos hacer para evitar y para crear en el próximo gobierno puentes de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues entonces, sí, vamos a solucionar un problema en el corto plazo, vamos a bajarle la tensión, pero creo yo que hay una gran probabilidad de que el próximo Congreso y el próximo Legislativo sean igual o peor que este. Ahora, el problema que estamos enfrentando en lo inmediato es que tenemos un proyecto de ley para adelantar la modificación constitucional, para adelantar las elecciones al 2024, que es claramente insatisfactorio para el ánimo nacional, ¿no es cierto? Sí. Y tienes de repente a Fuerza Popular que arrastra consigo, yo no sé qué pasa con Alianza para el Progreso, pero es como que César Acuña está esperando a ver qué dice Keiko para ver qué hace él, ¿no? Y tienes a Dina Boluarte y Otárola contradiciéndose.
O sea, porque Sí, ayer, efectivamente, mira. o sea, No hay sale la claridad. noticia. Mira, yo también recibí la información, Carlos, de fuente de Palacio de Gobierno recontra confiable. La presidenta le ha pedido al ministro de Justicia que elabore un proyecto de ley porque ella está convencida de que hay que adelantar las elecciones del 2023 para parar esto. Por el otro lado, pues yo no lo publiqué, yo lo escuché y esperé, pero otro medio de comunicación publicó una información que aparentemente venía de otra fuente, que era que efectivamente el ministro Tello había preparado un proyecto de ley. Cuando le han preguntado a Otárola ha mentido. Ha dicho, no es verdad, no está en discusión el adelanto de elecciones. Es más, cuando esto iba a ser agenda en el Consejo de Ministros, ni siquiera permitió que se incluya en la agenda del Consejo de Ministros. Entonces, y ahora la presidenta ha vuelto a ratificar el tema de que sí está en agenda el adelanto para el 2000. O sea, no se ponen de acuerdo entre la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros sobre un solo discurso. Totalmente. Y yo creo que el señor Otárola se le acabó lo poquito de capital político que tenía, ¿no? Porque, claro, yo he coincidido con él en el tema, digamos, de defender el Estado de Derecho. Me parece que eso es importantísimo. No podemos permitir que las carreteras estén bloqueadas, no podemos permitir que se invadan aeropuertos, se capturen aeropuertos, no podemos permitir que inocentes mueran porque no pueden llegar, digamos, a un centro médico porque la carretera está bloqueada. Evidentemente hay que insistir con eso, pero el papel más importante que tiene un primer ministro es transmitir también y crear fuentes de diálogo. Y tú no puedes crear fuentes de diálogo, pues, con esa actitud supuestamente churchilliana, ¿no? De que aquí vamos a ir hasta lo último y fuerza y cero diálogo. No se preocupe, son unos cuantos manifestantes. No es así. Yo he dicho también claramente que aquí hay una protesta social que uno no puede ignorar. Hay razones de peso, pero muchísimas. Tú lo has dicho ahora en tu introducción, yo lo he escrito muchísimas veces. Es increíble que en el Perú hayamos normalizado, por ejemplo, decir que 70% de los niños en Puno pues tienen anemia. Y lo decimos como un dato, claro, como algo que no importa, ¿no? Entonces, ese es el tema. Ahí es donde yo creo que ha fallado estrepitosamente el señor Otárola, porque no ha mostrado pero ni una pizca de sensibilidad, no ha mostrado el respeto que se merece también quienes desde el interior del país le dicen, ¿saben qué cosa? Aquí tenemos que cambiar, porque efectivamente 30 años de crecimiento económico sesgado, ¿no? De alguna forma desigual, ¿no? No ha significado, por ejemplo, que tengamos pues las cosas mínimas. Somos un país de ingresos medianos altos, con muchísimas oportunidades, como tú lo has dicho, lo hemos dicho hace muchísimo tiempo, pero sin embargo normalizamos que hayan millones de personas sin agua, millones de personas sin electricidad, millones de personas sin vivienda digna. Entonces, claro, yo creo que es ya hace rato que estas voces, ¿no? Constituyen pues finalmente un caldo de cultivo fácilmente cooptable, capturable, ¿no? Por esas visiones también violentistas que hemos visto, porque tampoco no podemos negar eso. Hay elementos violentistas. Y yo también me pregunto, ¿no? A ver, nosotros debemos tener cerca, no sé, 2.000, 3.000 personas involucradas en los sistemas de inteligencia y no han hecho absolutamente nada. Y si lo han hecho ha sido un fracaso. No, pero el problema, ¿sabes cuál es, Carlos? Es peor que eso. Es peor que eso, porque como te has pasado terruqueando a medio mundo, no has hecho la chamba que debiste hacer de seguir a los herederos de Abimael Guzmán. Es decir, aquellos que cuando metieron preso a Abimael Guzmán mantuvieron vivo el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que era como se llamaba, y se estructuraron y tienen células y tienen un comité central en la clandestinidad y tienen medios ahora digitales porque se comunican a través de las redes, dan instrucciones a través de las redes, tienen redes cifradas por lo que me han contado donde se comunican entre ellos, donde, Carlos, se reportan cada día lo que va ocurriendo. Tienen información sobre lo que su gente está haciendo cada día y dan instrucciones cada día. Y la pregunta es, ¿quiénes son? No sabemos, porque como hemos estado persiguiendo a Bermejo, no nos hemos enterado. O sea, ha sido fatal lo que se ha hecho, sinceramente. No, yo estoy de acuerdo. Yo he reclamado justamente eso, ¿no? Ahí hay un fracaso. O sea, hay un fracaso de gestión, efectivamente, ¿no? Yo puse siempre cuando me preguntaban, bueno, pero ¿cuál es la prueba fundamental de
de este gobierno de la señora Boluarte, dije, bueno, mira, si no es capaz de desarmar toda esta protesta, ¿no? Mostrando, por un lado, el corazón que yo sé que ella tiene, ¿no? Y su capacidad, por ejemplo, para comunicarse con nuestros hermanos peruanos quechohablantes, ¿no? Ella tendría que haber puesto más énfasis en eso, pero claro, cuando en su lenguaje dice cosas como que Puno no es el Perú, evidentemente hay un desatino, ¿verdad? Que pues sencillamente le duele a muchísima gente, ¿no? Así que mira, yo lo que estoy buscando ahora es que efectivamente tengamos las elecciones lo más rápidamente posible. Ojalá que podamos tener en el Congreso por lo menos esa conversación para eliminar esas bombas nucleares que tiene la Constitución. Ahora, para asegurar que el próximo gobierno le vaya mejor. Y tercer lugar, yo he lanzado una propuesta, Nicolás, y la he estado conversando con diferentes congresistas, y yo creo que puede calzar muy bien para evitar un aspecto muy ágil. Yo he sido muy crítico y soy muy crítico de esa condicionalidad de que haya una asamblea constituyente. Y lo he sido y lo soy porque sencillamente hoy en día la figura asamblea constituyente no existe, ¿ya? No existe. Entonces cuando dicen en un referéndum para que digan si quieren o no quieren una asamblea constituyente, yo digo, pero a ver, ¿qué es la asamblea constituyente? ¿Quiénes la constituyen o quiénes la constituirían? ¿Qué poderes tendría? ¿Cómo se relacionaría ese poder constituyente con el poder constituido? Entonces pedirle a la población que vote en un referéndum por algo que no está explícito, eso es una irresponsabilidad. Por eso yo estoy proponiendo que en el Congreso, como parte de las reformas, discutamos la figura de la Asamblea Constituyente para incluirla como un mecanismo adicional para la reforma parcial o total de la Constitución. Para que así, después, cuando le preguntemos en un referéndum o como sea, claro, sea algo. Ahora, el problema es que es si este Congreso es el que puede hacer eso. Ahora, el tema, Carlos, es el siguiente, que yo primero no entendía, ahora sí lo entiendo. ¿Por qué no convoca a Dina Boluarte al Acuerdo Nacional? Y ahora ya estoy convencido de por qué. Porque he consultado a mucha gente que participa o participaría de una convocatoria al Acuerdo Nacional, que está de acuerdo con lo que está planteando las autoridades electorales, que las elecciones se pueden hacer el 2023, que va a haber que sacrificar las elecciones primarias abiertas y que la primera vuelta podría ser en octubre, la segunda vuelta la tercera o cuarta semana de noviembre y el cambio de gobierno a finales de diciembre de este año. Eso es posible según las autoridades electorales, pero no quieren discutir eso. Y ahora de repente Fuerza Popular, que es el gran aliado de Dina Boluarte, saca de la manga que quieren hacer las elecciones del 2023. Exitosa. Es decir, ¿tú cómo vas a votar? ¿Qué vas a hacer, Carlos? No, yo voy a votar por cualquier propuesta que me diga que vamos a tener elecciones lo más rápidamente posible, para darle la certeza a la ciudadanía que desconfía de este Congreso, que efectivamente hay voluntad de adelantar las elecciones y dar paso, darnos una oportunidad al país de volver a empezar. Pero como te digo, también no puedo dejar de hacer un llamado para que la ciudadanía empiece a pensar en votar mejor, porque volver a votar, claro, con el hígado es repetir la historia, ignorar propuestas, buscar, tenemos que salirnos, Carlos. Tontería, mira, lo que voy a decir es bien crudo, ¿ya? Caer en el error de votar solamente por caudillos y no por equipos, y no por ideas transformadoras como la que tú has señalado, que se caen de maduro. El Perú es un país lleno de oportunidades que no son aprovechadas, y mientras tanto convivimos, ¿no? Hemos normalizado convivir con ¿Sabes lo que yo pienso, Carlos? Y voy a hacer todos los esfuerzos. O sea, yo creo que cada uno tiene que hacer lo suyo desde donde está. Y yo desde donde estoy, que es acá en mi espacio, yo voy a promover que se produzca un encuentro entre toda aquella gente que tiene propuestas para cambiar este país. Cómo hacer un Estado eficiente y no corrupto. Cómo lograr que la minería se convierta en lo que debería ser, para lo cual hay que traer inversión y resolver problemas con las comunidades. ¿Qué vamos a hacer con la agricultura de exportación para que se multiplique? ¿Cómo vamos a modernizar el campo? ¿Cómo vamos a incorporar a la Amazonía a una economía moderna también? ¿Cómo vamos a masificar el gas? ¿Cómo vamos a hacer todo lo que hay que hacer? Construir infraestructura y crear ese espacio de ideas y de propuestas, y de ahí saldrá, Carlos.
¿Quién es el mejor representante para esto? Que puede ser 1, 2, 3, puede ser 20, pero no al revés. No al revés, Carlos. Totalmente de acuerdo. Nicolás, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, por ejemplo, yo hace algunos años fundé un instituto que se llama Instituto del Futuro, un centro de pensamiento, donde hemos generado montones de ideas justamente en ese campo. Crear, por ejemplo, en el sur del Perú, una planta gigantesca de autos eléctricos. Eso suena ridículo, es totalmente factible. Tenemos por supuesto níquel, tenemos cobre, tenemos litio, tenemos la empresa, por ejemplo, AGP, que hace los vidrios inteligentes para los autos Tesla. Así que tenemos todo para hacerlo. También he creado un movimiento justamente Política para la Acción, justamente para empezar a dar ese tipo de propuestas. Así que en esos espacios... Carlos, si yo te llamo para asistir a una reunión, yo lo único que quiero hacer es dar el primer paso. Convocar en no sé dónde va a ser, convocar en algún lugar a toda la gente que está diciendo cosas como lo que está diciendo tú. ¿Tú irías? Por supuesto. Bueno, ahí nos vamos a ver. Te lo aseguro que nos vamos a ver, Carlos, porque hay que entrar en otra fase. En 10 segundos, última pregunta. ¿Debe renunciar Dina Boluarte para acelerar el proceso de adelanto de elecciones, sí o no? Mira, yo creo que si no podemos ponernos de acuerdo en el Congreso, ella debería gatillar su renuncia para forzar entonces un proceso electoral inmediato.